Estas son las únicas imágenes que tenemos. Quiero aclarar otra cosa, no conocemos el lugar, no hemos estado ahí. Esta es supuestamente la entrada al sitio, estas son algunas de las partes internas, el ataúd donde se dice que estaban estas especies, porque también quiero decirles, son dos especies, no es una la que vamos a ver hoy, son dos, y una es mucho más extraña que lo que ustedes han visto hasta el momento. Les hemos llamado urpus a estos porque del quechua, perdón por la falta de ortografía, no es mía, que dice que el urpus en quechua es modelo de un humano humanoide, animal o personaje de ficción. Se ha dicho en los últimos días, una persona llamada Paul Ronceros presentó estos cuerpos, que efectivamente nosotros lo descubrimos desde el primer momento de la investigación. Estos cuerpos no corresponden a un ser orgánico. De acuerdo a los científicos, y ustedes les podrán hacer las preguntas, estos cuerpos, como vemos aquí, tienen separación en las coyunturas muy extrañas, tienen una forma del cuerpo muy extraño como para ser considerados orgánicos. Nunca lo hicimos. Sin embargo, sí pensamos que son antiguos. De acuerdo a la persona que los encontró, fueron localizados en el mismo lugar, en la misma tumba. Es decir, que no son, como se señaló en un estudio, supuestamente, animales modernos. Eso es lo que dijo el Ministerio de Cultura. No existen los animales modernos. Todos los animales son antiguos. Además, si se trata de seres orgánicos o conglomerados orgánicos de huesos y de piel, entonces dicen que son modernos, sin haber realizado ningún análisis de carbono 14. ¿Cómo se puede llegar a una conclusión tan definitiva? Porque esto ya lo han declarado que no es patrimonio nacional. Señores peruanos, lo están perdiendo. Yo me lo puedo llevar hoy a México, porque esto ya no es patrimonio nacional, esto es una artesanía. Entonces, si es así, lo están perdiendo. Creo que es un error. O sea, simplemente por una actitud visceral o de estar en contra de esto, creo que se está cometiendo un grave error. Estas son las manos tridáctilas que encontramos si ven ustedes, con implantes. Estos implantes deben de ser estudiados. Estos implantes, nadie ha hablado de ello, pueden ser tecnología, parece que son de oro, no estamos seguros. Aquí tenemos estas manos tridáctilas, a esta, ¿por qué está cortada? Porque no hay más remedio, son 3 manos, una de ellas tuvo que ser sacrificada para obtener los análisis que ahorita voy a mostrar, que nos dan una antigüedad de varios miles de años de estas manos. No sé si también quieran decir que se las cortamos a otras momias y también las rearmamos. No nos han todavía acusado de ello, pero pues a lo mejor pronto lo van a hacer. Además, respondo cualquier acusación, porque para hacerla van a tener que demostrar que lo que decimos no es verdad. Aquí está una de las radiografías, podemos ver claramente que tiene un implante, pueden ver ustedes hasta 6 falanges perfectamente ordenadas, perfectamente de tamaño. Aquí ni el mejor cirujano de mano del mundo hubiera podido hacer esto. Aquí van a ver ustedes las partes del metacarpo, ya los especialistas, yo no soy, les dirán. Otra mano, precisamente la que se usó para las muestras, donde se ven todos esos detalles. Vean ustedes, aquí parecen ser reales, ¿verdad? También encontraron, el señor Thierry Amin nos presentó estas cabezas, que son también muy extrañas, son de seres pequeños, son orgánicos, confirmado. ¿Y esto qué es? No son artesanías, estas son cabezas exactamente como se encontraron, es de una de las 2 especies, de la cual vamos a hablar más extensamente en un segundo. Como ven ustedes, existen muchos detalles. Por favor, pregúntenle al doctor Edson, él fue el primero que las investigó. Los doctores José de Jesús Salce, científico forense mexicano del más alto nivel, no es ningún ufólogo, ni tampoco lo es el doctor José de la Cruz Ríos, biólogo con más de 15 años de experiencia. Aquí vemos también las radiografías de estas cabezas. No quiero abundar en detalles, no me corresponde, simplemente estas son las evidencias de las 2 cabezas, que tienen muchas razones por las cuales hablar de ellas y encontrar exactamente qué son.
Este es un ser, Albert, les hemos llamado Sukush. ¿Por qué Sukush? Porque en quechua significa reptil, y ya verán ustedes por qué es reptil. Este fue el primer ser que se le proporcionó temporalmente, y repito, temporalmente, al señor Thierry Yamin. Algunas de sus características: su cabeza, muy similar a las cabezas que acabamos de ver, aunque también ligeramente distinta. Vemos aquí esta curvatura de un tendón, los detalles del cuerpo, cubiertos, por cierto, de una sustancia que dicen que es yeso. No es yeso, se trata de tierra de diatomea. La tierra de diatomea hablaremos en un segundo más qué es y por qué la utilizaban. Aquí está su radiografía, todos los detalles de los cuales les hablarán los científicos también son tridáctilos, en diferentes ángulos. Todo esto en detalle, las manos, vean ustedes, tampoco las modificamos. Estas son algunas tomografías que se realizaron por el doctor Salas, Raimundo Salas de Cusco. Ella es Josefina, Sukush Josefina, diferente a la anterior. Los dos son ligeramente iguales, pero también ligeramente distintos. También es tridáctila y tiene una protuberancia en el vientre. Esto llamó mucho nuestra atención, y junto al doctor Edson Salazar, junto a Thierry Yamin, junto a los científicos mexicanos, fueron llevadas a un centro de rayos X, y ustedes pueden ver aquí características interesantísimas. Tiene 3 huevos, señores, tiene 3 huevos. También eso nos van a acusar de haberlo puesto ahí. Y tiene un implante en el pecho. Esto es metal, estos son translúcidos. Pueden ver todos los detalles, hay una estructura perfecta. Esto no fue armado, esto es orgánico. Los teléfonos, los levantan y tapan la cobertura que se está haciendo para la prensa, por favor, los que quieran usar teléfonos, que se pongan fuera del alcance de las cámaras nada más. Ok. Aquí vemos características del cuerpo de perfil, vemos nuevamente los huevos de perfil y de frente, vemos nuevamente las manos. Nadie ha hablado de estos seres. Señores, aquí están los huevos tridimensional. Aquí está la comparación de ambos cuerpos, los científicos les hablarán por qué es tan importante. Vean ustedes las similitudes y las diferencias. Para hacer 2 cuerpos iguales tendría que tener un molde. ¿Dónde está cómo se puede hacer un molde para esto? Un tercer cuerpo de un ser que así se recuperó. Creemos que la persona que lo recuperó perdió la cabeza, se le cayó, no sé. Parece recientemente arrancada o caída, no lo sabemos. A lo mejor en el momento de extraerla sucedió este accidente desafortunado. Sería un tercer cuerpo. Entonces tenemos 3 cuerpos de un tipo. Esta es la momia de la que todos hablan ahora. Thierry decidió llamarla María en su decisión. Y vemos algunas características como los extraordinarios dedos, la mano, y también algo que nadie ha hablado, la separación entre los huesos en el brazo, la órbita de los ojos, el tamaño, tampoco de eso se ha hablado. Vean ustedes esta mano, supuestamente modificada y cubierta de yeso para evitar la modificación. Existen muchas otras diferencias que tienen que ser analizadas. En las manos se encontraron 4 falanges, en los pies 4, en las manos 5. Aquí también otro detalle interesantísimo, huellas dactilares en los dedos, pero si ustedes ven, las líneas son horizontales, no son como las nuestras que son como en remolino. ¿Cómo se podría lograr algo así? Esto se observa en los dedos de los pies, y esto quedó visible al írsele cayendo este polvo que la ha preservado hasta hoy.
Ustedes pueden ver el tamaño de los dedos. También acá apenas se alcanza a ver, pero en las manos tiene 5 falanges. ¿Se imaginan ustedes poder hacer una modificación, lo que implica hacer algo así? O sea, se hizo en un taller, lo hizo un huaquero. Caramba, debería ser llevado a Harvard. Algunas otras de las características. Desde luego el tamaño de la cabeza, aunque algunos pueden alegar que ya se han encontrado cabezas similares, sí, pero esta cabeza no parece haber sido alterada, parece ser absoluta y totalmente natural. Esta es una de las radiografías de las manos, creo que tenemos ya una mejor. Esta fue la primera, perdón, de los pies, perdónenme, a veces me equivoco, es que parecen manos, ¿verdad? Pero son pies. Y aquí vemos otra de costado donde se vería claramente el daño que no se observa. O sea, modificar una momia de 1700 años es un trabajo delicadísimo, se rompe, se parte. O sea, no es un cuerpo normal. Aquí tenemos, ven ustedes, ya es más claro, se puede ver la unión de los dedos con el cuerpo. No, estos no son metacarpos, son falanges. Los dirán los especialistas. Aquí tienen ustedes esta imagen. Vean ustedes la separación en los huesos de los brazos. Esto también lo modificamos. Por favor, nuevamente un llamado a los arqueólogos peruanos a que se acerquen a ver con objetividad la verdad. Aquí nadie está tratando de venir a engañarlos. Todos los detalles. Seguramente se van a ir descubriendo más y más diferencias cuando esto sea llevado a los lugares del más alto nivel de investigación. Yo, respetando el nacionalismo peruano y todo lo que implica ser peruano y de tener el orgullo de tener esto, creo que es necesario que de alguna manera se involucren de alguna forma las instituciones de mayor nivel del mundo, no de ningún país en particular. Esto le pertenece a la humanidad. Por cierto, esta fecha que dice aquí, cuando se hacen estas tomografías, para que la máquina responda se le tiene que poner una edad, porque están hechas para seres humanos vivos. Entonces, pues se le ocurrió al señor que hizo las tomografías ponerle 20. Entonces las tomografías fueron hechas el 19 de mayo del 2017. Y entonces, como le puso 20, entonces sugiere la máquina que la edad de la momia es de 20 años. Pero pues, claro que no es así. Nuevamente una aclaración, porque hay quien ha estado buscando cualquier razón para decir que esto es falso. Luego, miren, aquí tienen la tierra de diatomeas, también conocida como Diatomaceous earth. Es un compuesto mineral que se obtiene a partir de los esqueletos de plantas unicelulares microscópicas, similares a las algas llamadas diatomeas. Los océanos y lagos son ricos en diatomeas, y al ser procesada y triturada en un polvo muy fino. Este compuesto de base mineral contiene silicio, magnesio, calcio, sodio, hierro y otros minerales. Creo que el doctor de la Cruz podrá hablarles de todas las cualidades que tiene la tierra de diatomeas, que no es tierra, es en realidad, y lo pueden ver ustedes aquí, el color y la consistencia que tiene, muy similar al de las momias. Y esto es algo, otro detalle importante, María tiene todos los órganos internos, es decir, no es una momia, es un cadáver desecado. Tiene los pulmones, tiene todo lo que normalmente se le saca a las... ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica esta diferencia en esa momia? ¿Por qué fue así? Ahora les vamos a presentar una revelación que hemos dejado específicamente para esta conferencia. Aparentemente junto a la madre, y digo aparentemente, quiero ser muy claro, esto todavía está en proceso de investigación por las implicaciones que tienen. Presentamos el cuerpo de este bebé con todo el respeto que implica hacerlo. Y quiero ser enfático, con todo el respeto,
lo hacemos únicamente con fines de tipo científico, porque, de acuerdo a los primeros análisis, sin que nosotros lo podamos confirmar, tiene también 3 dedos en cada mano y en cada pie. Va a haber algunos que quieran cuestionar este hecho. Sin embargo, la condición de este cuerpo es muy, muy frágil. Aquí tienen los pies. Es muy, muy frágil y con cualquier cosa se hace polvo. No porque nosotros lo hayamos hecho, aquí tienen los 3 dedos, sino porque así está. Pensar en que ha sido modificado sería una hazaña modificar este cuerpo sin que se hubiera hecho pedazos. Entonces, por esa única, ayer lo debatimos, si debíamos o no presentarlo, y decidimos que nosotros no debemos de ocultar la verdad. Eso es lo que encontramos y lo estamos haciendo con el respeto debido, porque seguramente pues esto puede ser motivo para que algunos quieran cuestionar también nuestra integridad moral. Algunas características, desde luego, son muy parecidos a los humanos. Y aquí yo tuve la suerte de entrevistar al doctor Raimundo Salas, quien es científico, es un radiólogo especializado en realizar tomografías en Cusco, y realicé esta entrevista hace unos días. ¿Ya? Lo más importante de las manos y de los pies de la momia llamada María, no hay ninguna manipulación, que los huesos del carpo y del metacarpo se correlacionan correctamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión. Las manos tienen 5 falanges en cada mano, en los pies también, y además son extremadamente grandes, largas. Esa es la característica principal del espécimen. Ahora han traído un espécimen de un bebito, no sabemos la edad, que también tiene 3 dedos, pero a los rayos X tienen 5 metacarpianos y 5 metatarsianos, pero tienen 3 dedos. Eso es lo importante de esa momia chiquita, que tampoco ha sido manipulada. Entonces, eso es lo que puedo yo informar en cuanto a las momias. ¿Algunas otras animalías que haya visto en esta momia grande? En las 2 momias, en la momia chiquita y en la momia grande, el volumen craneano es grande. No es lo normal, no es lo común. Las 2 momias tienen un perímetro cefálico bastante grande, alargado hacia atrás, en los 2 especímenes. De la momia grande, ¿usted no ve ningún tipo de anomalía, que hayan sido cortados, añadidos los dedos? Absolutamente. Como le digo, tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente. Y la característica, como vuelvo a repetir, que en las manos tienen 5 falanges. Ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes, ¿no? ¿Usted nunca había visto algo así? Nunca he visto, y es más, hemos hecho la comparación de la mano y es mucho más larga, siquiera unos 2-3 centímetros más larga. Y por tanto no se relaciona directamente al ser humano. No, tiene algunas características de humano, pero un humano común y corriente no es, definitivamente no. ¿Que se le hayan podido cortar los dedos? No, imposible, porque no hay seña de haber sido mutilado, ¿no? En ninguna de las 2 momias, no. Es una cosa imposible. Yo me remito a las imágenes, como lo vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. No es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo en el examen. ¿Y eso que usted ve y describe? Eso corresponde a la realidad. Estamos viendo un ser con 3 dedos en las manos y en los pies, y en las manos 5 falanges en cada mano.
Que no han sido modificadas. No han sido modificadas en absoluto. Lo más importante es que estas monedas son auténticas, originales, sean lo que sean. Totalmente, totalmente. Y si en alguna prueba que se pudiera hacer encuentran alguna falla, tendrían que remitirse a los 1500 o 1700 años que tienen las momias, que probablemente, si es que ha habido una manipulación, ha sido en ese tiempo. En los tiempos actuales no, porque la momia está intacta. ¿Vio alguna anomalía en los huesos? No, por el tiempo los huesos han sufrido pues una desmineralización ósea, una rarefacción ósea donde ya no tienen la densidad como de un ser vivo, ¿no? Son 1700 años, entonces ¿qué podemos esperar? De todas maneras ha sido el tiempo el que se ha encargado de desmineralizar los huesos. Si alguien considera que lo que usted dice no es verdad, ¿qué le diría usted? Bueno, pero para que vierta esa opinión, él tendría que hacer los mismos exámenes que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahí podríamos hablar de alguna modificación o algo. Pero es como dar una receta por teléfono. Yo tengo esto y yo le receto. No es así. Hay que estudiar el espécimen para poder opinar. No se puede opinar de una cosa que no se ha visto, que no se ha tocado. Cualquier persona que vea esto va a ver lo mismo. Por supuesto, es algo objetivo. Y aquellos que no lo han visto son los que alegan que esto es falso. Bueno, yo no sé en base a qué dicen que es falso, porque tendrían que hacer, como le digo, los mismos estudios y opinar recién. No pueden opinar a priori, tienen que opinar a posteriori. Muchísimas gracias, doctor. Usted ha sido... Bueno, aquí están rápidamente las cartas que Thierry Yamín envió al Ministerio de Cultura, dirigida en esta ocasión al doctor Jorge Nieto Montesinos, encuentro que ya no es. Aquí nos habla de que estas personas, luego se mandó también una carta al señor presidente de la República, también hace unas semanas, indicándole la importancia de esto. No ha habido respuesta hasta hoy. A veces nos han dicho, ¿por qué no se han retomado los caminos indicados? ¿Cuáles son? Creo que estos son, y no se nos ha escuchado. Al señor Thierry Yamín no se le ha escuchado. Ha hecho todo lo que está en sus manos para ser escuchado. Esta es la carta donde hablan de que pues, los pequeños urpus son animales modernos, recubiertos con restos de piel. El otro es un conglomerado de material orgánico moderno. Estas conclusiones sin presentar resultados de carbono 14. ¿Cómo se puede llegar a una conclusión así? Y por tanto dice, en este sentido se le comunica que procederemos a la devolución, serán entregados para el cual agradecemos, sin otro particular, etcétera, etcétera. Es decir, no se trata de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. ¿Qué les parece? Luego otra donde también le hacen otra devolución. Rápidamente, porque mis compañeros tienen que hablar y discúlpeme por haberme alargado, pero es la presentación de las evidencias. Aquí está, por ejemplo, a uno de los cuerpos pequeños, de los llamados sucush, de los pequeños seres tipo reptil, precisamente al que no tenía cabeza, se le quitó esta partecita del cuello. Se tiene que hacer, es muy doloroso para nosotros tener que tomar muestras, pero si no se toman muestras, no se demuestra, ahora sí que no se demuestra nada. Entonces, aquí pueden ver que es carne, que es tejido, que no hay un conglomerado. El que está haciendo esto es el doctor Edson. Él nos puede decir qué es esto y cómo lo encontró y todas las cosas que vio en el interior de este pequeño pedazo. Aquí el Instituto de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Corina, me da los resultados. Se analizaron cerebro, mano, María y al pequeño ser Victoria. Aquí están los resultados. Se han hecho 3 pruebas de carbono 14. Al cerebro le dieron una antigüedad de 1050 años, más o menos 30. A la mano, 1205 años. A
el cuerpo de María 1771 más o menos 30, y a los pequeños seres 791 años, más o menos 30. No son ninguno, es un conglomerado moderno. Estos son análisis hechos en la Universidad Nacional de México. Son resultados reales. Aquí están los análisis para aquellos que sepan leerlos. Pueden ver todos los detalles de lo que el trabajo que se hizo, que llevó muchas semanas, por cierto, al menos en el caso que a mí me tocó. Aquí están los fragmentos que se llevaron a analizar. Aquí tenemos un análisis realizado en los Estados Unidos, donde curiosamente a la mano se le da una antigüedad distinta de 3.380 años. Ahorita voy a tratar de explicar por qué estas diferencias tan grandes. 3.000, ahora son 3.380 años, sí, adelante, correcto. Le pusieron Hazel para pues mantener en privado. Esta es la otra prueba de la mano, fíjense, otra prueba de la mano, 6.400 años. ¿Por qué? ¿Por qué 6.400? Luego 3.200, luego 1.200. Existe una hipótesis en ese sentido. Si estos cuerpos, voy a decir hipotéticamente, no son de la Tierra y pertenecen a otro sistema solar, ¿qué implicaría? Que los vamos a medir de la misma manera que se mide un cuerpo en la Tierra, y la respuesta de todos ha sido no. No se puede medir, si vienen de un sistema solar distinto, de una estrella solar distinta, pues no se pueden medir de la misma manera. Donde sí ha sido consistente el resultado es con María. En uno de los análisis 1750, vimos que en el de México 1771 años, tenemos entonces uno de 1775, uno de 1750 y un tercero, que vamos a ver, de 1785 años. Entonces, más o menos los tres coinciden, ahí no hay discordancia. Donde vuelvo a ver discordancia es con Victoria. En uno es 1110 años, en otra de las pruebas son, ya lo presentamos en México, fue 790 años, y la tercera análisis fue 1105 años de Victoria. O sea, tenemos nuevamente tres resultados distintos, tenemos nuevamente la posibilidad, aquí 1050 años, 1110, 1100, perdón, y 790. Entonces, estamos ante cuerpos, sin embargo, en todos los casos son antiguos, muy antiguos, de más casi de 1000 años todos. Por tanto, no son conglomerados modernos, que quede eso muy claro. Si esto lo hicieron, si esto está hecho, que no lo creo, fue hecho por los nazcas. Díganme ustedes. Ahora, la prueba del ADN. Esta desafortunadamente nos ha llevado más tiempo. Cuando nosotros planeamos esta conferencia de prensa, esperábamos que pues para este tiempo ya iban a estar, pero como vemos aquí, en primer lugar me mandan un reporte diciendo que sí, que el ADN fue evaluado en su integridad mediante electrólisis, el peso molecular, la cantidad de ADN obtenido. Parece ser que la cantidad de integridad del ADN son adecuadas para proceder a la etapa 2, es decir, realizar una secuenciación piloto para evaluar la abundancia y tipos. El doctor Rogelio Alonso. Aquí están los detalles del ADN que se está investigando, o sea, sí se está investigando, no estamos rehusando, ni ocultando, ni nada, simplemente no está en nuestras manos. Por tanto, quiero anunciar desde ahora que cuando estén estos resultados, que serán 1, 2, pueden ser hasta 3 meses, con previo y a través del señor Joyce Mantilla, nos convocaremos nuevamente a otra conferencia de prensa solamente para conocer los detalles del origen. Aquí otra carta que pedí antes de venir, del 6 de julio, y donde me dicen que el 24 de junio se purificó el ADN. Por cierto, 2 laboratorios me rechazaron hacer las pruebas. ¿Por qué?
porque les da miedo el tema. Porque el tema a los científicos les da mucha cosa. Bueno, dice que esta etapa se estima que concluirá en 3 o 4 semanas, ¿no? Se encuentra en espera de obtener un reactivo importado que permitirá realizar reparaciones de las modificaciones químicas que estos ADN sufren debido a la edad. Entonces se confirma aquí que son muy antiguos y se confirma que hay ADN. Entonces sí habrá una nueva información. Yo espero que ustedes acudan y que podamos... ¿Eso es todo? Ok. Entonces creo que por mi parte es todo. Ya no quiero tomar más tiempo porque quiero que el doctor Edson, los doctores José de la Cruz Ríos y José de Jesús Salce hagan sus apreciaciones en este sentido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y reiterando un poco más, vaya, esto son resultados preliminares, efectivamente. Hay que recordar que para poder hacer un análisis completo, un estudio completo, se requiere acceso completo. Para ese acceso completo es esta conferencia. Nosotros estamos solicitando como equipo de investigación, y no exclusivo, sino como equipo de investigación capaz de adherirse a otros que nos den el acceso y el permiso de poder estudiar estas piezas, estos cuerpos, a mayor profundidad, para poder llegar todos, juntos, a un conocimiento de la verdad, que ese es el motivo principal de nuestra presencia aquí. Conocer la verdad. ¿Cuál verdad? La que se derive de cualquiera de las hipótesis que ha dicho mi compañero Edson. Para comenzar con la descripción, el primer muñeco que vimos, la primera pieza que vimos, tiene una separación muy importante entre cada pieza ósea. Además, en las piezas óseas se alcanza a ver una línea una línea entre las piezas óseas que posiblemente nos esté hablando de un proceso de lima que hubiera permitido el embone de estas piezas. Y entonces nos está hacia atrás. Por ahí. ¿No recorre? A ver. Bueno. No importa, déjalo ahí y sigo platicando. El muñeco. Bueno, tienen una superficie plana. Exacto, ahí. Esta superficie plana, estas superficies planas son las que nos hacen sospechar que es perfectamente armado. Además, las piezas, aunque sí pudieran llegar a ser óseas, no son coincidentes entre ellas y podría ser que hayan sido de diferentes cuerpos, diferentes especies. Por lo tanto, de este organismo no continuamos haciendo más análisis de tipo forense en espera de los resultados de ADN, de carbono 14, pero sobre todo de que se nos permita mayor acceso para analizarlo. Más adelante, más adelante vemos todas las anomalías que puede presentar y sobre todo que tiene una posición que no le permitiría una biomecánica funcional. Esto nos da como resultado la discriminación de tipo de análisis forense para continuar con esta pieza. Ahora bien, de las manos, estas piezas que alcanzamos a analizar tienen, más adelante lo voy a señalar, pero de una vez, tienen 5 huesos en lo que sería la palma de la mano
y luego tienen 6 huesos en lo que serían los dedos. Estas manos tienen un tamaño muy superior a la de cualquier humano y a cualquier especie primate. Efectivamente, como se ha hecho análisis antropológico, y antros viene de humano, sí tenemos la capacidad de describir 2 cosas, anatomía y fisonomía. Dentro de la anatomía, en la radiografía, sí se aprecia correctamente la correlación y la armonía entre cada uno de estos huesos. Ahora bien, dentro de la fisonomía, cada hueso tiene un aspecto específico que le permite ser identificado uno por uno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Toda esta mano necesitaría de una mano y media humana para poderse fabricar de forma artificial. Pero ¿qué es lo interesante de esto? No es solo unir los huesos, sería extender los tendones, extender los ligamentos, extender la piel. Si fuera una especie viva, biológica, podría haber una reparación orgánica. Pero siendo una especie muerta, un cadáver, no existe esta reparación biológica. Al no existir esta reparación biológica, ¿cómo es posible que los tendones y los ligamentos tengan el tamaño justo y preciso en las inserciones propias que le hubieran permitido movilidad? Aquí estaríamos hablando de 2 situaciones. En caso de ser construida, tuvo que haber sido alguien con conocimientos anatómicos, fisonómicos y quirúrgicos que le hubieran podido reproducir tejido orgánico para crear esta longitud de esta mano. Si hubiera estado vivo, obviamente, estando muerto, esa longitud no hubiera sido posible replicarla. Esto lo podemos observar aquí en las radiografías. La anatomía nos habla de una armonía funcional con una correcta unión entre piezas en articulaciones funcionales, anatómicamente funcional, anatómicamente, orgánicamente armónico. Ahora bien, fisonómicamente, efectivamente, cada fisonomía de hueso nos haría pensar en falanges, sí, nos haría pensar en metacarpos, sí, en la fisonomía, es decir, en su forma, nos hacen pensar en eso, pero anatómicamente tienen una armonía que nos habla de que esto no fue armado con piezas adheridas de diversos cadáveres o de diversas especies o de diversos individuos. Esto nos habla de que es un solo espécimen. Bueno, estas correlaciones entre cada pieza, que nos hablan de su armonía, nos podría hablar precisamente de la biomecánica y funcionabilidad. Todo mundo pregunta, ¿y cómo hubieran agarrado? Nosotros, los humanos, antropológicamente, necesitamos un dedo opositor para hacer la función de pinza. Pero la longitud de estos dedos, funcionalmente y biomecánicamente, hubieran permitido una acción de envoltura por su longitud. Esto es biomecánica, cuestión que tiene que ser analizada. Estas manos tienen que ser estudiadas con mayor profundidad. Pasemos entonces a los cráneos. Los cráneos tienen datos muy interesantes en su anatomía, como por ejemplo, la base del cráneo, todas las especies que se conocen aquí en la superficie de la Tierra, y esto lo puede corroborar más adelante nuestro compañero el biólogo José de la Cruz, tienen los orificios magnos de forma redonda o de forma ovoide. Estos cráneos, todos en coincidencia,
tienen el agujero magno de forma cúbica. Además, sí se logró observar que tienen una vértebra de soporte, el atlas, y en otro se alcanzó a observar una vértebra de giro, el axis. Son las dos primeras vértebras que sí corresponden y están fusionadas a los cráneos, José. pero que después, en la observación de las radiografías del cuello, cambia. José, ¿cuál es la función del agujero magno para el público que está sintonizando también las redes? Cierto, el agujero magno permite la salida y la entrada de la médula. La médula es por donde corre toda la información nerviosa del cerebro hacia el cuerpo y del cuerpo hacia el cerebro. Esa es la importancia del agujero magno. Por ahí sale la médula. Y la forma diferente es lo que has encontrado. Exacto, se ha visto una forma diferente en la base, normalmente circular o de forma ovoide, y aquí es completamente cuadrada. También encontramos dos, o podemos definir y dividir el cráneo en dos, en el macizo facial y en el macizo cerebral, ¿ok? Lo que es el cráneo, el macizo craneal. ¿Qué vamos a encontrar más adelante en esto? Estamos viendo que tiene una sola pieza ósea con posibles suturas, crestas, que nos hablen de suturas craneales, esto es uniones entre las piezas óseas. Estas uniones de las piezas óseas es de forma natural, se conocen como suturas craneales y se dan de forma natural, y conforme el individuo se va haciendo adulto, se van calcificando hasta ser completamente continuas. Nosotros llegamos a observar que está completamente osificado y por lo tanto suponemos que este es un individuo en su etapa madura o etapa adulta. En esta radiografía podemos definir muy claramente el agujero magno del que estaba yo hablando. Aquí está en su forma cuadrada, y no ovoide. Podemos encontrar la consistencia ósea continua sin que se vea una zona de parche o de unión o de falsificación, sino que es una sola pieza ósea ya osificada y no un cráneo de un infante o un cráneo alterado o un cráneo formado. ¿Ok? Aquí nuevamente se ve con mayor claridad cómo tiene una forma cuadrada y no ovoide. Y nuevamente la división entre el macizo facial hacia adelante y el macizo craneal o la bóveda craneana, el espacio donde se alojaba el cerebro. También vamos a ver un poquito más adelante. Estas son las suturas craneales de las que estábamos hablando, que nos están confirmando que es un cráneo totalmente osificado y en etapa madura o adulta. Pasamos ahora al cuerpo completo. Este fue el primero que nos presentaron, Albert. Podemos observar cómo su anatomía, fisonomía, es bípedo de tipo humanoide. Su estatura, aproximadamente 60 centímetros. Y el dato más importante desde mi perspectiva forense es este dedo. Vean la angulación que presenta y se puede ver el tendón, tejido orgánico, desde el codo, cómo recorre toda la superficie y llega hasta la parte final en la última falange.
Si esto fuera armado, si esto fuera falsificado, quien ubicó ese tendón en toda su longitud conoce muy bien las formas que se requieren, de las posiciones anatómicas que se requieren para realizar flexiones y extensiones. Muy difícil de replicar. Corroboraría que es completamente natural y orgánico por la posición funcional de las piezas anatómicas. La articulación de la cadera, lo voy a mencionar con mayor detalle más adelante en la radiografía, no es de forma esférica como la que nosotros conocemos en el fémur, que se inserta para darnos un movimiento y una amplitud de movimiento en los miembros pélvicos. Es una articulación de forma lineal. Vemos la longitud del cuello, un cuello en el cual no se aprecian las vértebras como las conocemos en el humano. Aquí está el dedo que les hablo. Viene en su longitud todo el tendón, baja, sigue el tendón y llega al dedo, dándole su capacidad de flexión completamente. Eso requiere de un detalle anatómico, de conocimiento anatómico, biológico, funcional, tremendo, que solo la naturaleza ha podido desarrollar. Okay. Vemos las costillas completamente horizontalizadas, un espacio que existe, la cintura clavicular que nos da los hombros, nuevamente con una articulación funcional, el cuello donde no se aprecian las estructuras óseas correspondientes a vértebras y el cráneo completo. Dentro de un dato del cráneo, la mandíbula es demasiado pequeña, prácticamente no permite la masticación, pero sí permite la deglución. La correspondencia de 3 dedos, y su longitud. Ahora bien, aquí en la radiografía se encuentra la articulación de la pelvis. Esta pelvis en una comparación humana está incompleta porque nos está faltando el pubis. Sin embargo, tiene una articulación con los miembros inferiores que haría un movimiento longitudinal de poca amplitud y no esférico como el que nosotros tenemos. Aquí mismo se puede observar cómo en la base del cráneo sí es posible ver una estructura vertebral ósea completa y luego desaparece en el cuello. Aparentemente hay unos cojinetes, pero no vértebras como tal, como las conoceríamos en el humano, y luego vuelven a aparecer las vértebras y las costillas horizontalizadas. Por favor, pongan atención en la línea anatómica que tiene en su correlación. Más adelante, con otro cuerpo, les voy a decir cuál es la importancia de esto. Vean la posición. Esta sí tiene una biomecánica con su centro de gravitacional hacia atrás, una biomecánica correcta que le hubiera permitido un desplazamiento frontal, la caída de los brazos. Otra vez, aquí se aprecian muy bien los cojinetes, pero no la estructura ósea como tal. La inserción en el agujero magno que da la continuidad a la bóveda craneana. Aquí está la mandíbula que tiene muy poca movilidad, pero que sí hubiera permitido una acción de deglución y no de masticación. Aquí también se delimita muy bien el macizo facial de la bóveda craneana, el espacio craneal y el macizo facial, el espacio orbital sin nariz, aunque sí tiene orificios, y el espacio oral. Nuevamente, aquí está lo que les mencionaba de la articulación de la cadera. Vean
cómo no es una articulación esférica con movimiento circular, sino que es plana, haciendo un movimiento predominante longitudinal. Vean la concordancia y armonía anatómica entre cada una de las articulaciones. Muy distinto al primer muñeco, en donde veíamos todo plano y espacio entre cada pieza ósea. Vaya, en la tomografía, los mismos detalles, el dedo, el cuello, y vamos a empezar a hablar de una anatomía de comparación entre cada uno de estos. Vean los rasgos fisonómicos del rostro. Estos son más redondeados que en el espécimen anterior. El espécimen anterior tenía unos rasgos más angulados, más angulosos, y este tiene unos rasgos más redondeados, pero guarda la misma proporción y la misma similitud. ¿Cuál es la importancia de esto? Estamos hablando de algo que se parece, sí, pero que no es igual. Al parecerse, podemos hablar de una misma especie o serie, pero al no ser igual, hablamos de individuos. Aquí se alcanza a apreciar un implante metálico que corroboraremos más adelante en las radiografías, las costillas igual horizontalizadas. Vean ustedes la textura de la posible piel adosada a las superficies óseas o también a las superficies ligamentosas o a cualquier otra superficie por debajo de la piel que le da esa textura y contextura. Vean cómo se encuentra perfectamente detallada. Todo este polvo se cae y, como ya nos habían mencionado, es polvo de diatomea. Nuevamente la cadera con el espacio abdominal o pélvico y la articulación. Vean el trazo y el dibujo de la piel adosada siguiendo los relieves anatómicos. Difícil de reproducir de forma artificial. Un cráneo con superficies no tan angulosas, sino más redondeadas. Son detalles que la naturaleza provee y que al replicar serían muy diferentes. Llegamos al punto. ¿Se acuerdan que les dije que las costillas eran horizontales y que vieran la proporción? Hay una cosa que se llama reacción vital y, como su propio nombre lo dice, solo ocurre en un proceso vivo. Las mujeres humanas, cuando están en un periodo de gestación, ensanchan su cadera para el propósito de llevar al producto. Bueno, si aquí la cadera no es como la humana, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo están estos huevos aquí? Tenemos esta línea de las costillas que a partir de aquí se ve ampliada, se ve con mayor amplitud para poder soportar la estructura de estos tres huesos. Esa es una reacción vital que, si hubiera sido fabricado, permítanme decirles que el que lo hizo, qué buen conocimiento de la vitalidad de los organismos. Esto corrobora que este espécimen estaba en un proceso natural de gestación. Vean la amplitud de esta, no es igual que la de arriba. La ubicación pélvica, la cadera, vean incluso cómo esta está más angulada, vean la relación ósea, igual la proporción. Aquí en los huevos, esta reconstrucción tridimensional nos permite ver estas líneas en ambos huevos. Nos permiten ver estas líneas. Estas líneas es la parte translúcida de las costillas que se encuentran posterior a los huevos y de los cuerpos que suponemos vertebrales posteriores a los huevos. Si esto fuera metálico, no hubiera permitido esa translucidez. Aquí la comparación.
ambos cráneos, de formas más anguladas, de formas más redondeadas, la cintura clavicular, la articulación de los hombros y de los miembros superiores, la rectitud de las líneas de las costillas, pero aquí con una amplitud especial para poder alojar. La posición de la cadera y los miembros inferiores con su correlación. Y el espacio en el cuello con ausencia de consistencia ósea, pero sí presencia de algún tipo de cojinete. El metal. Ahora bien, en una vista lateral, aquí está el metal del implante, aquí están los huevos, aquí está completo, aquí hay un implante en la cadera metálico. Volvemos a ver el macizo facial, volvemos a ver la mandíbula, volvemos a ver la entrada a la cavidad oral, además del macizo facial, la cavidad craneal. Vaya, se parecen, pero no son iguales. Si fuera replicado y lo estuviéramos sacando de moldes y lo estuviéramos sacando en producto en serie, no tendría estas diferencias. Si se hacen de forma individual y manual, entonces tienen un gran parecido al detalle que otorga la naturaleza. Tienen una anatomía y una fisonomía que los hace suponer naturales, no artificiales. En Victoria encontramos básicamente el mismo tipo de características, lamentablemente no tiene el cráneo, pero encontramos las mismas características, la misma proporción clavicular, la misma proporción ósea, el mismo tamaño, las mismas coincidencias en 3 dedos, en fin. Ahora, pasando ya al cuerpo de María, de 1,68 m de altura, tomado de la medición de cada uno de los extremos y partes óseas, vamos a llegar a encontrar diferencias anatómicas. De primera instancia, sí es antropoide, de forma antropoide, es decir, similar al humano. Volvemos, está muy parecida a lo que es un cuerpo humano como lo conocemos. Pero cuando nos vamos a la profundidad del detalle, ahí es donde vamos a encontrar las diferencias entre la longitud de todo el cráneo, pero sin encontrar el daño óseo que ocasionaban las cintillas o las tablas que se ocupaban para la alteración artificial de los cráneos, la forma circular completa de la órbita y su diámetro de forma superior, la reabsorción de lo que sería el tabique nasal, la mandíbula, probablemente aquí la cavidad para la audición, pero sin encontrar un pabellón auricular. Esto habría que detallarlo más adelante, puesto que está recubierto del polvo blanco, habría que hacer un tallado para ver si se encuentra o no ese pabellón auricular. Los brazos, pero vean la importante separación que existe entre lo que sería el radio y el cúbito. Esta separación puede ser secundaria a la ausencia de huesos del carpo y metacarpo, porque su biomecánica tendría que haber sido distinta al haber tenido solo 3 dedos. Esta correlación entre el brazo, antebrazo, carpo, metacarpo y falanges hay que analizarla con mayor profundidad. Nuevamente, el número de costillas, el número de vértebras es distinto, no coincide con las que se conocen en un ser humano. Esta mano no es igual a las piezas de la mano que hemos analizado previamente. ¿Por qué no es igual? El número de piezas óseas es distinto. Ahora bien, aquí terminan los 2 huesos que supondríamos radio y cúbito. Aquí tendrían que ir los huesos del carpo, la muñeca, y aquí tendrían que ir el metacarpo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?
Bien, si estos huesos tienen una similitud radiológica a los huesos del metacarpo, ¿por qué razón no están unidos en una palma como se conoce en cualquier humano o en cualquier primate? No se encuentran en una palma de la mano, se encuentran individualizados como dedos. Esa es la razón por la cual, aunque tengan una fisonomía similar al metacarpo, los hemos denominado falanges porque no se encuentran en una palma, sino que ya se encuentran en una extensión externa, dedo, de ahí proviene falange, punta, y lo hemos considerado una falange extra. Aunque tenga la fisonomía de un metacarpo, tiene la anatomía funcional, orgánica, armónica de un dedo, una parte integrante de los dedos, la falange. Ahora bien, el número de costillas, el número de vértebras no son coincidentes con las del humano, pero tendríamos que tener mayor acceso para poder analizar completamente la estructura ósea. En los pies tenemos el dato importante, y esto fue un dato de observación que hizo mi compañero, el biólogo José de la Cruz, que si bien está la tibia y el peroné haciendo la articulación del tobillo y con algunos huesos del tarso, nuevamente no tenemos una planta del pie que nos haga un metatarso completo, sino que tenemos la individualización. Volvemos a la misma explicación de fisonomía y anatomía. Se parece, pero no es igual. Es decir, la articulación del tobillo termina directamente en los huesos del tarso, se brinca el metatarso y luego empieza con los dedos. Estos dedos tienen todos una terminación angulada en 90 grados y aquí es donde más adelante encontramos las huellas digitales. Aquí es donde podemos apreciar, hicimos un conteo de las apófisis posteriores de las vértebras y no son coincidentes con el número humano. Las costillas y su disposición sí ya es más similar al humano. El omóplato o escápula en ambos lados, pero de una forma distinta a la que se vería en una anatomía normal. Y aquí está lo de las huellas digitales. Estos son los pies y llega a una angulación de 90 grados y aquí está la huella digital en donde vemos que tiene líneas directas, horizontalizadas y empieza a tener una ligera arcada. Las huellas digitales tanto en mamíferos como en primates como en humanos tienen distintas formas circulares, en forma de delta, en forma de onda, pero no se ha encontrado horizontalización en huellas digitales. Esto da una especificación e individualización completa, que si se hubiera querido replicar, pues la única forma hubiera sido que en el yeso, que es lo que dicen que es el polvo blanco, en el yeso se hubiera hecho la impresión de la huella del artista y entonces tendríamos una huella distinta, pero eso hasta el momento no ha sido comprobado. Aquí vemos nuevamente cómo termina la pierna en la articulación del tobillo con los huesos del tarso y pasa directamente a las falanges sin ubicar un metatarso que hubiera dado una planta del pie completa, pero que le da un punto de apoyo y sustentación aquí y en la punta de los dedos, de los ortejos. En esta radiografía podemos corroborar que las vértebras sí son muy similares a las humanas, el cráneo es muy similar al humano, las órbitas son de forma circular, pero de mayor diámetro. Esta le va a interesar a nuestros compañeros odontólogos forenses,
vemos una mandíbula muy similar a la humana, vemos un cuello con estructuras cervicales muy similares al humano, vemos la armonía esférica del cráneo, que aunque tiene una mayor amplitud y longitud, tiene una mayor capacidad de volumen, no se ve la posición de ninguna lesión o anomalía ósea que hubiera hablado de una cintilla de presión o tableta de presión para forzar la deformación, sino que se ve completamente continuo. Ese es un dato importante que deberíamos de analizar con los antropólogos sociales y culturales. Los huesos de la nariz, vean cómo son muy cortos. Correcto. Llegamos a las radiografías más famosas que todo el mundo ha visto y que causan controversia. Nuevamente, el tobillo, un astrágalo, un calcáneo, huesos del tarso, pero en el metatarso, inmediatamente lo que cubriría el espacio del metatarso, inmediatamente ya lo tenemos individualizado como dedo, haciendo correspondencia anatómica. Esta es la mejor imagen. Aquí vemos tibia peroné, huesos del tobillo, propios del tobillo, del tarso, y lo que vendría siendo el metatarso ya se encuentra individualizado. Fisonomía de metatarso, sí, pero no funciona como metatarso, funciona como falange integrante del dedo. Ahora bien, aquí podemos apreciar la gran separación que existe entre el radio y cúbito, que tampoco se observa en el humano. El radio y el cúbito tienen un movimiento de pronación y supinación que hace un giro y sobreposición entre ellos para poder moverlo. Esta amplitud no es correspondiente a una anatomía humana normal. ¿Se parece? Sí. ¿Es muy similar? Sí, pero no corresponde en su totalidad. Bueno, en la tomografía podemos tener más detalles con respecto al número de vértebras, número de costillas, forma del cráneo, la radiografía nuevamente, el tipo de articulación, el tipo de extremidad. Son cosas, sí, efectivamente, muy similares a la forma humana, pero que no corresponden en su totalidad a lo que conocemos como un humano, ya sea completamente sano o con alguna alteración o patología hasta el momento descrita. Estos son los pequeños detalles que nos urgen poder analizar y poder estudiar en conjunto con toda la comunidad científica, porque son diversas áreas las que deben de participar en la investigación de estas piezas, de estos cuerpos y de estos especímenes. Espero haber sido lo más claro y directo posible en un lenguaje accesible a los compañeros científicos, un lenguaje técnico, con todo gusto podrá ser realizado en una especie de informe ya técnico profesional, pero como esto es difusión a medios, espero haber sido lo más claro posible. Muchísimas gracias y estamos abiertos a cualquier asunto. Las gracias al doctor José Salce, y él mencionó una palabra clave que en este momento va a marcar las diferencias. El secreto está en los pequeños detalles, son los que van a marcar la diferencia. Para eso nos acompaña el doctor José de la Cruz, el biólogo José de la Cruz Ríos, quien va a hacer hincapié en esos pequeños detalles que van a hacer la gran diferencia. Por favor, José. Un aplauso para él. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco la invitación del Instituto INCARI por haber participado en esta investigación, que si bien todavía queda mucho por hacer, y esa es la invitación que se les hace desde este momento a los científicos de Perú y en general, para que se pueda abarcar más áreas de estudio, ya que lo que se ha hecho hasta este momento pues es de manera muy preliminar, pero que se tendrán resultados más adelante.
Efectivamente, en los detalles está la diferencia y eso nos toca a nosotros como biólogos poder proveer de esa información, ya que como profesionistas en la descripción de especies, nos es más factible poder ver esos detalles de acuerdo a la capacitación que tenemos. Yo como biólogo soy microscopista, reviso microalgas de importancia en salud pública y esos detalles me han permitido a mí poder extender en el ámbito profesional como biólogo estas observaciones que se hace en la taxonomía, y esta es la taxonomía descriptiva, la diagnosis. Pues bien, para mí es un beneplácito en poder participar en esta investigación y además poder determinar que estamos ante la presencia de especies y especies nuevas que la ciencia no ha descrito. Evidentemente por las características que hemos visto, tridáctilos, los pequeños de 60 centímetros con las características que en conjunto nos lleva a determinar rasgos de tipo reptil, y lo controversial es aquí de forma humanoide, de tal manera que viene a conjugarse todos esos elementos para tener definido en la parte de la biología esta naturaleza de tipo reptil. Los detalles, la ausencia de pelo, pabellón auricular, tabique nasal, la ausencia de una articulación como tal de rodilla, todos esos elementos en conjunto nos lleva a pensar en poder organizar esas características y determinar esa posible naturaleza biológica. Y lo podemos corroborar a partir de otros elementos como es la piel de tipo reptil. Vemos una piel de tipo porosa, una piel que presenta escamas. Entonces, estos elementos son de sustentación para poder discernir la naturaleza de estos seres. De tal manera que estamos a la presencia y la identificación de manera muy correcta y puntual de esta especie en particular, de los de 60 centímetros. La presencia de huevos nos indica precisamente ese aspecto biológico. Las formas simétricas que se presentan en estos huevos son típicos de los reptiles. Si fuera un ave, encontraríamos huevos de tipo ovoide, una base más ancha que el polo superior más angosta. De tal manera que, partiendo de esos principios básicos de la anatomía descriptiva, tenemos entonces con gran, creo que más adelante, que se ponga el anterior, por favor. Podemos determinar entonces la correlación entre esos elementos biológicos y la naturaleza de estos seres. Ampliando un poquito más con respecto a la observación, si ustedes habrán notado en un momento, estos seres pequeñitos de 60 centímetros no tienen radio ni cúbito, tienen un solo hueso nada más que les serviría de antebrazo y les serviría de pierna. Pues bien, en el ámbito de la biología evolutiva, por cuestiones de homología, de comparación, podemos determinar, aquí lo podemos apreciar, un único hueso aquí, y lo mismo ocurre con la pierna. Aquí un único hueso, y lo mismo pasa con la pierna. Estas características en cuestiones de homología evolutiva nos determina que al no tener esa similitud con las especies que nosotros estamos relacionados, esta especie, su procedencia evolutiva a un ancestro común estaría distante a nosotros. Este ser procede de un ancestro común que no corresponde a nosotros. Y la ciencia tiene que explicar esto, por qué la presencia de estos especímenes en este planeta, con esas características, cuando no existe registros paleontológicos que confirmen esa presencia de estos seres en los registros evolutivos de las especies. De tal manera que, dando una conclusión de manera muy preliminar, determinamos que el origen de estos seres, al menos aquí en el planeta, no ha sido, ¿sí? Otro aspecto muy importante, un único hueso, como podemos ver acá, que sería la palma de la mano, con respecto a los 3 dedos. Haciendo una analogía con seres que alguna vez estuvieron presentes en el planeta Tierra, lo podemos referir a los velociraptor, por la forma de analogía que tienen estos huesos a los del velociraptor, que sabemos que es un reptil extinto.
pero que sin embargo carece del radio y cúbito y los huesos carpianos como ellos lo tenían. De tal manera que tenemos un elemento más que se suma a poder identificar a este ser como un reptil. Pero evidentemente los procesos evolutivos por el cual haya atravesado no es posible identificarlos de la misma manera como ha ocurrido aquí con las especies. Esto es muy interesante y la ciencia se tiene que abocar a ello por todos los elementos que hasta ahora, este momento, hemos podido proveer, como repetimos, de manera muy preliminar, pero en algunos casos ya de manera muy concluyente, en mi caso de diagnosis, en mi caso de descriptivo como biólogo que soy, y de cuál es mi participación en esto. Otras características, no hay tetilla, no hay presencia de elementos que nos haga pensar que pueda ser un mamífero. Se descarta por completo. Y lo mismo ocurre con la momia María. La momia María no tiene pelo, no tiene pabellón auricular, tiene una reminiscencia de lo que es un tabique nasal, no tiene glándulas mamarias, que es muy importante. De tal manera que descartando entre lo que sí tiene y lo que no tiene, nos hace pensar en este punto de que ese ser María no corresponde a un mamífero, a un primate y ni mucho menos a un homínido. Habría que indagar un poquito más y es lo que se está procurando hacer, y ya no solamente en el estudio del ADN de manera muy general, sino tenemos que ir en el estudio genómico completo, la secuenciación, para determinar entonces cuál es el verdadero origen biológico de estos seres. Por mi parte sería de momento todo, el haber prohibido de esa información, y que más adelante se emitirá un documento a partir de los análisis técnicos para mayor detalle de estas observaciones. Así que les agradezco la atención.